Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Un filósofo entonces, evidentemente complejo, que trastocó el concepto mismo de Dios, y al trastocar la idea misma de Dios, trastocó evidentemente la idea de ética, trastocó evidentemente la idea de política y trastocó evidentemente incluso la idea misma de la psicología, así como se entendía la palabra impropia para el 1632 cuando nace, pero trastocó evidentemente también toda la concepción del mismo ser humano cuando habla, entre otros temas, del deseo y de una ética fundamentada en el deseo. Ahora, por favor, desde el punto de vista metodológico, bueno, este filósofo, y así vamos a terminar el programa hoy, terminó incluso determinando el pensamiento de Einstein. Einstein dijo, si creo en un Dios, creo en el Dios de Spinoza. Entonces, cuando, metodológicamente hablando, esto es muy importante, cuando yo diga Dios en esta clase, no debemos nosotros entender el Dios en el cual tú crees o el Dios en el cual tú no crees. No, es el Dios de Spinoza. Y ya lo vamos a ver si hubo una característica fundamental de este filósofo, sobre todo en sus libros de ética, sobre todo el libro, vamos a colocar por ahí este libro, por favor, equipo de producción, Ética demostrada según el orden geométrico, que es su obra más importante, Ética demostrada según el orden geométrico, ahí lo tienen ustedes. Esta obra, por cierto, él la publicó post-mortem. Fue tan perseguido Spinoza que finalmente en vida, su más grande obra, Ética demostrada según el orden geométrico, lo tuvo que publicar post-mortem, y en vida solamente publicó 2 obras. Una de ellas, precisamente, la obra sobre Cartesio. Pero esta obra es fundamental y me importa metodológicamente. ¿Saben por qué? Porque en esta obra que ustedes están viendo, él al inicio de cada capítulo, oído al tambor, al inicio de cada capítulo, definió cada una de las categorías que iba a utilizar. La categoría Dios, sustancia, esencia, atributos, etcétera, etcétera. Y esto es un punto fundamental porque es un punto que no permitió que hubiesen, igualmente los hubo, que no permitió que hubiesen malos entendidos o ambigüedades en relación a su pensamiento. Igualmente, entonces, desde el punto de vista metodológico, ¿sí? Me pregunta por aquí, deciré, ¿y cómo sería el Dios de Spinoza? Ya vamos a responder, ya vamos. A ver, aquí estamos otra vez. Entonces, ¿cómo define, importante, cómo define Spinoza a Dios? Vamos, por favor, a colocar la lámina número 1 para que sea el propio Spinoza quien nos dé la definición que él plantea de Dios. Ahí está. Dios, para Spinoza, esto lo dice en la Ética, es la sustancia que consta de infinitos atributos. Yo lo repito. Dios, para Spinoza, que es la sustancia que consta de infinitos atributos. No se me estresen que ya vamos a definir todo esto. Entonces, segundo punto fundamental. Ya tienen esto copiado. Dios es la sustancia que consta de infinitos atributos. Vamos, por favor, con la lámina número 2. ¿Qué nos define qué es la sustancia? ¿Qué es la sustancia? Ahí está. La sustancia es aquello que existe en sí. Lo repito. La sustancia es aquello que existe en sí. Vamos otra vez a la lámina 1. Ya tenemos el concepto entonces de
sustancia. Vamos a la lámina número 1. Ahí está. Entonces, Dios es la sustancia que consta de infinitos atributos. Hay una primera definición de Dios y es que la sustancia para Spinoza es algo que depende de sí mismo. ¿Ok? Si Dios es la sustancia, Dios es causa de sí mismo, fundamento de sí mismo, y esta sustancia tiene infinitos atributos. A Dios solamente, para Spinoza, lo podemos conocer a través de sus atributos. Yo repito esto. A Dios solamente, para Spinoza, lo podemos conocer a través de sus atributos. ¿Ok? Aquí tenemos que hacer un breve paréntesis porque cuando se habla de sustancia, pensamos inmediatamente en la historia de la filosofía. ¿A quién? A Aristóteles. Para Aristóteles, en cambio, la sustancia es el sujeto de la predicación. Para Aristóteles, la sustancia es el sujeto de la predicación. No se me estresen. Si yo digo, como el tema de Simón Díaz, caballo viejo, si yo digo caballo viejo, viejo para Aristóteles es el accidente y caballo es la sustancia. La sustancia existe en sí. Es decir, para que caballo exista no necesita su atributo, su accidente, viejo. Pero en cambio, viejo para existir, el atributo sí necesita de una sustancia. En Aristóteles se podría decir que la sustancia existe en sí y el accidente existe en el otro. La sustancia, entonces, para Aristóteles no necesita La sustancia para Aristóteles no necesita tener una autosuficiencia absoluta. Pero para Spinoza, en la modernidad, siglo XVII, la sustancia existe en sí y existe por sí. No necesita de otra cosa para existir. Esto quiere decir entonces que solo Dios, oído al tambor, puede existir por sí. Es decir, solo Dios puede ser sustancia. Para Aristóteles podían existir varios tipos de sustancia. Para Spinoza solo existe una sustancia y esa sustancia es Dios. ¿Y por qué? Porque para Spinoza, en Dios, su esencia implica su existencia, por lo cual es causa suya y no necesita de una causa externa para existir. Señoras y señores, Dios es sustancia. La sustancia existe por sí y para sí, es causa de sí mismo, es causa de sí misma, la sustancia es Dios. Y Dios es todo para Spinoza. Dios no es solamente trascendencia, Dios no es solamente un más allá. Para Spinoza, Dios es absolutamente todo. Dios es esta taza, soy yo, es el gato Félix, son ustedes, es el universo todo. Vamos por favor con el video número 2 para entender más a fondo de qué estamos hablando y para tratar de aterrizar esto que parecen conceptos muy abstractos. Adelante, por favor.
lo que existe es una enorme, un cosmos sustancial, material, que es a la vez materia y idea y espíritu. Continúa la dualidad cartesiana, pero esta vez como no como dos realidades separadas, sino como el anverso y el reverso de la misma realidad. La sustancia es la naturaleza o es eso que algunos llaman Dios. Para Spinoza, el Dios no es un Dios en el sentido personal, pasional del término, sino que es un Dios cósmico, un Dios que abarca todo lo existente. Todo lo que hay son modos, son modulaciones de esa sustancia única en la cual todos pertenecemos. Cada uno tenemos nuestro destino racionalmente establecido, es decir, las cosas que nos convienen y las que no nos convienen. Y la luz de la razón, en el caso de los humanos, está destinada a buscar aquello que corresponde a nuestra naturaleza, que corresponde a nuestra forma de pertenecer al gran todo divino. Hay, para Spinoza, una única sustancia que en sí comprende la totalidad de lo real y que puede llamarse indistintamente Dios o naturaleza. Toda cosa finita es una manifestación de tal sustancia infinita. Si no fuese así, la sustancia no sería infinita, porque tendría lo finito como lo otro de sí y por lo tanto como su límite. Lo finito no puede estar, por lo tanto, fuera de lo infinito. Dicho de otro modo, todo es Dios. Si esta perspectiva choca contra nuestra representación habitual de Dios, ello es, según Spinoza, porque tendemos a concebirlo a partir de la imaginación, antropomórficamente, y no desde el punto de vista de la razón. O sea, nada real puede haber fuera de Dios. No hay trascendencia en Dios. Es el universo y el universo es la totalidad de los cuerpos y sus interacciones. Dios es eterno y el universo lo es. Y lo que llamamos muerte no es más que la descomposición de un cuerpo cuyos elementos pasan a formar otros diferentes cuerpos. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.